¿Alguna vez una decisión silenciosa cambió toda una vida? En una noche cualquiera, con la lluvia golpeando los techos y la ciudad guardando silencio, una mujer mayor abrió su puerta. No sabía que estaba salvando a un niño. No sabía que estaba cambiando la historia de la justicia en Estados Unidos. Solo sabía que alguien necesitaba amor. Y lo dio, sin. Esta no es una historia de héroes con capa. Es una historia real, de una mujer invisible para el mundo, y de un niño que un día volvería. No solo para agradecerle, sino para llamarla mamá ante millones de personas. Prepárate para conocer a Mama Joe, la mujer que convirtió sopa y silencio en redención y legado. Y a Nathan, el niño que huyó del miedo, y terminó siendo juez federal. En un rincón tranquilo de Georgia, donde los árboles de magnolia inclinan sus ramas como si quisieran abrazar la tierra, y las casas de madera crujen con los años, vivía Josephine Bellamy. Aunque nadie la llamaba así. Para todo el vecindario, ella era simplemente Mama Joe. Su casa no tenía lujos. La pintura se descascaraba. La cerca estaba torcida. Pero en sus paredes vivía algo que no se compra. Calor. Calor de comida recién hecha. De radio sonando con gospel antiguo. De voz que sabe decir, ven. Siéntate. Come. Sin pedir explicaciones. Mama Joe tenía 72 años. Vivía sola, no por abandono, sino por elección. Había amado, había perdido, había criado y enterrado. Pero no se marchitó. Aprendió que el amor no necesita apellido. Solo necesita puertas abiertas. Y cada noche, sin importar si llovía o hacía calor, cocinaba para uno más. Para el que no sabía que necesitaba hogar. Para el que no sabía que iba a tocar su puerta. Y esa noche, ese niño sí tocó. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Abrirías la puerta, incluso si no sabes lo que viene detrás? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos escuchar tu voz. La lluvia había cesado, pero el aire seguía empapado de un frío pegajoso que solo los inviernos sureños saben ofrecer. En el extremo de Willow Street, bajo un porche cuyas tablas crujían con el peso de los años, vivía Josephine, Mama Joe, Bellamy. Nadie recordaba cuándo llegó a aquella casita. Algunos decían que llevaba allí más de medio siglo, otros que siempre había estado. Lo que sí sabían todos era que, al caer la tarde, las luces de su ventana proyectaban un resplandor dorado que hielaba el corazón a cualquiera que pasara con prisas. Mama Joe tenía 72 años. Pero su voz aún guardaba el calor de una mujer de 40. Sus manos estaban surcadas de arrugas, la huella de décadas de trabajo. De cuidar pacientes, de fregar platos en la cocina, y, aún así, conservaban la fuerza de quien no teme ensuciarse para ayudar. La vejez le había robado la agilidad, pero no el orgullo. Caminaba despacio, casi como si ella misma midiera el valor de cada paso, temiendo romper el equilibrio entre su pasado y su presente. A simple vista, su vida parecía ser una larga sucesión de días idénticos. Levantarse con el canto del gallo. Poner a calentar la olla de gumbo. Encender la radio con Billie Holiday entre lapsos de estática. Y disponer en la mesa un plato extra, por si acaso. Porque Mama Joe nunca cerraba su corazón. Ni su mesa. Al hambre de un extraño. Su silencio no era abandono, sino una elección consciente. Había aprendido, tras una tragedia demasiado personal, que las palabras podían doler más que el silencio. Hace décadas, tuvo un hijo, su único, cuyo llanto marcó la promesa de una maternidad alegre. Lo llamó Samuel, y durante los primeros años, el porche tembló con sus risas. Pero la vida se encargó de arrebatarle esa alegría.
Una enfermedad fulminante se llevó a Samuel cuando apenas cumplía los 7. Desde entonces, Mama Joe aprendió a no hablar de que su casa tenía un cuarto siempre preparado para un niño. O de por qué mantenía la pequeña camita con la misma colcha bordada. Aprendió a sostener su dolor bajo una manta de calma. A rehusar el llanto para no ahogar a su soledad. Esa soledad, sin embargo, no la endureció. Por el contrario, la pulió hasta convertirla en generosidad. Cualquiera podía golpear su puerta. Un vecino sin cenar. Un ciclista varado bajo la lluvia. Una madre agotada tras una jornada doble. Todos encontraban asiento en su mesa. Algo caliente en su plato y la acogida silenciosa de una mirada que decía: «Aquí estás a salvo». Pero esa misma voz que acogía al forastero no se permitía preguntar por el pasado de quienes recibía. Era un silencio que protegía tanto a su invitado como a ella misma. Cada interrogante que se ahogaba en su garganta dejaba espacio para un gesto cálido. Un plato. Una prenda seca. Una palabra de consuelo apenas susurrada. Su silencio no era olvido, sino un refugio para heridas que no necesitaban abrirse de nuevo. En las noches en que la luna asomaba pálida tras las nubes, Mama Joe se sentaba en el porche con una taza de té, observando el trayecto de gota en gota que caía de la canaleta. En esos momentos, su mente volvía a Samuel. Imaginaba su voz, su pequeño dibujo clavado en la nevera, la carrera hasta sus brazos. Cerraba los ojos y sentía un puñal de nostalgia. Luego abría los párpados y se recordaba a sí misma: no hay espacio para el rencor. Solo para el amor que aún puedo dar. Y fue ese amor el que esa noche escuchó a la distancia. El golpe suave de una pequeña mano temblorosa pidiendo auxilio. Porque a pesar de contar también sus pérdidas, Mama Joe nunca cerró la puerta. Nunca dejó de creer que la fragilidad de un niño era un llamado para regalarle esperanza. En la quietud que antecede al relámpago, el corazón de Mama Joe latió con la tensión de quien sabe que está a punto de enfrentarse a lo inesperado. Preparó su coraje de la misma forma en que templaba el metal. Con silencio concentrado y una determinación templada por el dolor propio. Entonces, se levantó, negó el susurro cobarde de la duda, y caminó hacia la puerta. El reloj marcaba las 10 cuando un golpe seco retumbó contra la madera del porche. Fue tan suave que casi pudo haberlo soñado. Pero Mama Joe lo sintió en lo más hondo de su pecho. El corazón le dio un vuelco. Un presentimiento seco se arrastró por su columna. ¿Quién llamaba a estas horas? Dentro de la casa, el aroma de la cazuela de gumbo aún impregnaba el aire. Y un cálido resplandor ambarino se filtraba por la cortina. Mama Joe soltó el trapo con el que había secado un plato y caminó despacio, midiendo cada paso. Las piernas le temblaban. Ya no era una joven, pero su voluntad permanecía firme. Al llegar a la puerta, inspiró hondo y permitió que el silencio le calmara la sangre. No era la primera vez que enfrentaba un golpe en la noche. Viejos recuerdos de sirenas y gritos le nublaron la vista. El pasado intentó envolverla en miedo, pero lo rechazó como una ola suicida contra un faro. Con la mano temblorosa en el picaporte, Mama Joe murmuró para sí: si es peligro, no hay vuelta atrás. Giró la cerradura y, en el umbral, encontró a un niño, no más de 10 años, empapado hasta los huesos, la camiseta pegada al cuerpo como una segunda piel, manchas de barro y moretones que hablaban de un dolor silenciado. Una hemorragia negra asomaba bajo su ojo derecho, y en sus labios agrietados había un temblor imposible de ignorar. Sus ojos no buscaban auxilio con súplica, sino con una quietud aterrada. No me hagas volver.
4 palabras que retumbaron en el interior de Mama Joe, perforando cualquier barrera de precaución. El niño avanzó un paso. Luego otro, como si cada centímetro fuera un desafío mayor que su miedo. Mama Joe deseó cerrar la puerta. Negarse a una confianza tan rota. Su instinto de supervivencia gritaba: mantén la puerta cerrada, mantén tu silencio. Pero su corazón, forjado en pérdidas, se rebeló. Recordó a Samuel, su pequeño arrebatado por la muerte, aquel que jamás pudo pedir socorro, y comprendió que el silencio, entonces, habría sido traición. Extendió la mano con firmeza maternal. Ven adentro, cariño. Él dudó un instante, como si no supiera si merecía calor o solo rechazo. Pero su cuerpo, agotado de huir, obedeció. Una gota de lluvia rodó por su mejilla, mezclándose con la suciedad de sus lágrimas. Mama Joe lo guió al interior. Cerró la puerta tras él y apoyó la espalda contra la madera, como sosteniendo el mundo en un instante frágil. Dentro, el contraste era abrumador. La fogata del calor en el horno. La radio susurrando blues. El aroma del pan casero. El niño inhaló con fuerza, clavando sus ojos oscuros en cada objeto desconocido. Buscaba señales de peligro. Solo halló bondad en la mirada de Mama Joe. Ella lo condujo al banco de la cocina. Descalzó suavemente sus pies helados y, sin preguntar una sola palabra, lo cubrió con una manta gastada. Con ternura, tomó su barbilla para limpiarle el rostro. Cada roce era un bálsamo que deshacía la tensión de aquel niño endurecido por el miedo. No te preocupes, susurró ella, con la voz grave que sabe guardar secretos. Aquí estás a salvo. El niño pestañeó, encogido de hombros, sin atreverse a soltar el aliento. Finalmente, su garganta emitió un susurro. Me duele todo. Mama Joe sintió un nudo en la garganta. No era la primera vez que veía un cuerpo herido, pero nunca antes había sentido en la piel la urgencia de sanar un alma rota. Con deliberación, arrimó una silla junto a él y comenzó a servir sopa humeante en un cuenco. El vapor ascendía en remolinos suaves, disolviendo la tensión del silencio. La cuchara entró en sus labios con timidez. La primera cucharada fue casi un escupitajo, tibia y espesa, pero la segunda, la tercera, fue admitida con más decisión. Esa aceptación tan mínima hizo temblar el corazón de Mama Joe. Cada soplo de calor contra el paladar del niño era un pacto silencioso. Le devolvería la dignidad que le arrebataron. Mientras el niño comía, Mama Joe lo observaba en silencio, luchando contra la tormenta de emociones. El miedo a que fuera un engaño. La culpa de haber perdido a su propio hijo. La determinación de no dejar que otro niño callara su dolor. Su mente bulía de preguntas, pero sus labios permanecían sellados. En ese instante, comprendió que la pregunta más importante no era ¿quién eres?, sino ¿cómo te curo? Y así, sin más dilación, tomó el teléfono para hacer la llamada crucial. Una petición de ayuda que no lo separaría del calor de su porche, sino que lo aferraría con redes de protección. Con cada dígito marcado, la tensión se tensaba en su pecho, como si la gravedad del mundo pesara sobre sus hombros ancianos. Cuando la voz al otro lado respondió, Mama Joe alzó la vista hacia el niño. Sus ojos brillaron con una promesa sin palabras. Nadie te forzará a volver. Aquí nacen nuevos comienzos. Y con el clic final en la línea, comenzó un capítulo que ni ella ni el niño olvidarían jamás. El crepitar suave del gas en la hornilla marcaba el compás de un silencio recién nacido. Mama Joe vio las manos del niño, temblorosas y húmedas, acercarse al cuenco humeante que reposaba ante él.
Cada cucharada de aquella gumbo espesa y picante era un pequeño desafío. El calor penetraba su cuerpo aterido, pero no lograba derretir el hielo que el miedo había construido en su pecho. Ella insistió con voz suave. «Prueba un poco más, cariño». Nathan alzó la mirada, como buscando una trampa en sus ojos ambarinos. Veía el fuego de la estufa, el vapor elevándose en espirales. Pero no se atrevía a creer que pudiera existir bondad sin condición. Con cada bocado, su espalda se relajaba 1 milímetro, como si soltara un pedazo de la armadura con la que había corrido toda la noche. Mientras él comía, Mama Joe observaba el contorno de su rostro, marcado por el dolor. Los moretones eran tatuajes de violencia, huellas que el cristal del hospital jamás borraría. Un torrente de culpa la inundó. ¿Había hecho lo suficiente? ¿No se estaba condenando al niño a soltar su coraza demasiado pronto? Pero después sonrió con ternura y sacó una manta gruesa, doblada infinitas veces, la misma que cubría a Samuel en sus últimos días. «Ven», susurró, «ponte esto». Nathan se cubrió con ella, notando el peso que abrazaba su cuerpo como si fuera un capullo. Cada pliegue era un refugio, cada fibra un abrazo silencioso que le decía, «Aquí. Al menos, puedes dejar de correr». Mama Joe se sentó a su lado en el banco de la cocina. Apoyó una mano firme sobre el hombro del niño. «Tómate tu tiempo», le dijo, sin prisa, porque sabía que el silencio, a veces, es la medicina más poderosa. En su mente, sin embargo, una tormenta de miedos rugía con fuerza. ¿Y si piden llevármelo? ¿Y si lo separan de mí? ¿Y si no puedo hacerlo bien? La culpa amenazaba con ahogarla. El recuerdo de Samuel le susurraba que el amor duele cuando no es suficiente. Pero sus dedos apretaron el brazo del niño con decisión. «Te quedas aquí hasta que estés listo». Cada segundo de quietud tejía un puente entre sus almas. Nathan dejó de mirar la puerta. Sus ojos buscaban la llama del aceite en la sartén. Un foco que lo anclaba a la realidad. Y, al fin, soltó un suspiro. Ese suspiro fue un primer latido de esperanza en su corazón maltrecho. Mama Joe lo observó cerrar los ojos un instante, exhalar el terror acumulado y dormir sin soñar, como el que no tiene nada más que temer. Ese instante, breve como un parpadeo, cambió todo. El fuego de la estufa se convirtió en un hogar, la manta en un escudo, y el silencio en un pacto de protección. Con cuidado, Mama Joe abrió la puerta de la cocina y marcó un número en el teléfono giratorio. Su voz, firme pese al temblor interno, dijo: «Necesito que envíen a alguien, pero que llegue sin uniformes, sin sirenas. Es un niño. Lo protejo yo hasta que lleguen». El clic final en la línea fue la llave de un nuevo destino. Dispuesta a defender la vida que se le había confiado, Mama Joe regresó al banco. Sentó al niño en su regazo y susurró: «Aquí puedes descansar. Aquí comienzas a sanar». Y en ese cuarto cargado de vapor y calor, de esperanza y miedo, se encendió una llama que ningún viento podría apagar. Al despuntar el alba, el timbre suave del automóvil patrulla rompió el hechizo de la noche. Mama Joe lo escuchó desde el umbral de la puerta, su manta doblada sobre un brazo, el corazón martillándole en el pecho. Detrás de ella, Nathan dormitaba aún envuelto en recuerdos febriles. Cuando abrió, 2 agentes de protección infantil y una trabajadora social de ojos imperturbables la esperaban. Sus credenciales colgaban de collares brillantes. Un recordatorio frío de que las leyes obedecen protocolos, no compasión. Mama Joe sintió un escalofrío. Aquel cheurón bordado en los uniformes era tan amenazante como cualquier arma.
La trabajadora social, la señora Raymond, habló primero con voz mesurada. Señora Bellamy, recibimos su llamada. Necesitamos evaluar la situación. Debemos asegurar el bienestar del niño. Bajo la sonrisa profesional, Mama Joe notó un filo de distancia. Dejó reposar la manta en el sofá y se impulsó hacia adelante. Yo soy el bienestar, respondió con voz firme. Él está a salvo aquí. Pero la señora Raymond puso una carpeta gruesa sobre la mesa, llena de formularios. Firmar estos papeles es parte del proceso. Nathan necesita un hogar aprobado. Cada página era un muro burocrático que amenazaba con separar al niño de la única familia que había conocido. Nathan despertó al ruido de voces ajenas, cuando vio a Mama Joe frente a extraños que le tomaban apuntes. Sus ojos oscuros se llenaron de pánico. Desvió la mirada al suelo, como si se hundiera en la vergüenza de la vulnerabilidad. Mama Joe sintió un puñal de culpa. Había querido protegerlo de la violencia, no lanzarlo a otro laberinto de trámites. La trabajadora social comenzó a hacer preguntas mecánicas. Origen. Situación económica. Antecedentes. Mama Joe respondió con calma. Pero cada palabra era una batalla contra su propia inseguridad. ¿Y si encuentran algo mal en mí? ¿Y si deciden que no soy suficiente? La tensión en su voz se quebró al describir las moretones de Nathan. Nadie debatió la necesidad de protección. Debatían su derecho a hacerlo. Cuando la trabajadora preguntó por referencias, Mama Joe extendió la mano temblorosa hacia una libreta donde había anotado nombres de vecinos y pastores de la iglesia. Hablan de mí cada domingo, dijo, reteniendo el temblor. Nathan, sentado en un rincón, apretó el borde de la manta, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Volveré a casa?, susurró, sin aliento. Mama Joe se inclinó y juntó sus manos con las de él. Aquí es tu casa, cariño. Eso no cambiará. Pero la señora Raymond aclaró la garganta. Necesitamos encontrar un hogar, temporal, si usted no cumple con los estándares. Aquellas palabras golpearon a Mama Joe como un puño. Recordó la pérdida de Samuel. Las veces que la ley no llegó a tiempo. Ahora, en lugar de sonar una sirena que la alertara, escuchaba el tic-tac burocrático que podía arrebatarle su segunda oportunidad. Se levantó con determinación y habló con voz clara. No hay otro lugar al que él deba ir. Si me exigen papeleo, lo tendrán mañana a primera hora. Pero mientras tanto, él duerme aquí, come aquí y huele a hogar. La trabajadora social la miró meditabunda. Aquella coraza de empatía parecía romperse contra el acero de la burocracia. Lo anotaremos como contingencia, concluyó, sin prometer nada, al cerrar la puerta tras la visita. Mama Joe exhaló el aliento que había contenido. Nathan se abrazó a ella con fuerza, como si temiera despertarse de un sueño. Bajo la manta, sus cuerpos compartían el mismo temblor. Dentro, el silencio volvió más pesado. Cada objeto recordaba la fragilidad de aquel refugio. Mama Joe se sentó junto a Nathan y, tras un suspiro hondo, le susurró, no importa cuántos papeles firmen. Esto es real. Y aunque el sistema había puesto tela de juicio su capacidad de amar. En ese instante comprendieron. El amor no cabe en formularios. La primavera llegó al porche de Mama Joe con un desfile de pétalos rosa cayendo despacio. Como un suspiro suave del verano. En la casita, la habitación de Nathan. Un cuarto que nunca creyó merecer. Había cobrado vida propia. Junto a la cama, la pequeña mesita guardaba un cuaderno gastado y un bolígrafo de tinta azul. Cada noche, antes de apagar la luz,
El niño de 10 años que huyó del terror se convertía en escritor furtivo, plasmando palabras en un papel que sabía. Algún día, le darían sentido. La carta bajo la almohada. Una madrugada, el llanto ahogado de una pesadilla lo sacudió. Entre temblores y sudores fríos, encontró en su bolsillo la carta que Mama Joe le había confiado al llegar. Eres visto, eres seguro, eres alguien. Aquellas 3 líneas, escritas con la caligrafía pausada de quien vive en fe y perdón, eran la promesa más poderosa que un niño sin patria pudiera poseer. Nathan deslizó la carta bajo la almohada y, al hacerlo, sintió que el miedo retrocedía un poco más. La lucha en la escuela. Al regresar a clases, se encontró con miradas curiosas y cuchicheos venenosos. ¿Quién es esa señora vieja? Dicen que acogió a un niño huido de casa. Los labios de Nathan se apretaron con rabia. Su vida privada se convertía en espectáculo de barrio. Los empujones en el pasillo. Las burlas en la cafetería. Le recordaban que el mundo vendría por él con garras de indiferencia. Cada vez que las voces ajenas amenazaban con quebrarlo, buscaba la carta bajo la almohada y repetía en silencio. Eres visto. Aquel mantra se convirtió en escudo. Con el tiempo, aprendió a responder con cabeza fría, discurriendo argumentos en clase de debate, defendiendo al más débil, exigiendo justicia en cada palabra. La fragilidad de su pasado se transformó en coraje. El peso de la dualidad. Pero crecer no era un ascenso recto. Cada logro se acompañaba de nostalgia. Cuando ganaba el primer lugar en un concurso de redacción, su nombre brillaba en los anuncios del colegio, mientras su corazón se encogía por la imagen de Mama Joe a cientos de kilómetros. Le dolía el temblor de sus manos al sujetar el trofeo, sabiendo que el orgullo tendría sabor a vacío si no podía compartirlo con su salvadora. Una tarde, en la mesa familiar de su hogar temporal, Nathan reveló su carta a una tutora. Es lo único que necesito, dijo con voz baja. Cada vez que siento que caigo, esto me recuerda quién soy. La tutora, conmovida, devolvió la hoja sin palabras. Nathan la guardó en la chaqueta, junto al corazón, como un talismán, la promesa escrita a fuego. Años después, ya en la universidad, cuando el peso de las responsabilidades y la competitividad amenazaron con apagar su fuego interior, escribió en la primera página de un cuaderno de tapa dura: un día seré quien defienda a quienes no tengan voz. Lo haré por mí, y por ella. Lo selló con tinta indeleble y cerró el libro con la determinación de un hombre forjado en la adversidad. Aquella promesa, tan sencilla como un grafito al rojo vivo, alimentó sus noches de estudio. Quienes le robaron horas de sueño con textos de derecho y teorías de justicia. Cada página escrita era un paso hacia su destino. El eco de la ausencia. Sin embargo, los pasillos silenciosos de la biblioteca eran un eco de soledad. El éxito académico no llenaba el hueco dejado por aquellos años robados al lado de Mama Joe. Cuando alguien celebraba su beca para la escuela de leyes, él sonreía. Pero sus ojos buscaban en vano un rostro familiar entre la multitud. Fue en una mañana de exámenes finales cuando halló bajo la almohada de su apartamento en la ciudad no la carta original, sino una nueva nota, de su propia mano. Mañana, vuelvo a donde todo empezó. Con esa declaración tatuada en el bolsillo, Nathan cerró la puerta de la residencia estudiantil. Rumbo al sur, la mañana del gran día amaneció con un silencio solemne, como si el universo contuviera la respiración. Frente al imponente edificio de mármol del Tribunal Federal, ondeaban 2 banderas, una patria y otra diminuta en el corazón de Nathan. A sus 35 años, no era ya aquel niño tembloroso.
sino un hombre formado en las salas de justicia. Sin embargo, bajo la toga negra, su pecho latía con la misma urgencia del niño que primero supo lo que era el miedo. Dentro, el salón se llenó de rostros importantes, colegas, jueces veteranos, reporteros presurosos. Entre ellos, cámaras apuntaban al estrado donde Nathan debía jurar. Por un momento, la luz de los flashes lo cegueó con acento agudo. Sintió la mirada inquisitiva del público. Esperanzas, críticas, expectativas. Se acercó al podio, donde el presidente del tribunal sostenía el libro de leyes. Pero antes de alzar la mano para el juramento, Nathan desvió la vista hacia la ventana lateral. Allí, en la primera fila, sentada con la dignidad que solo otorga la vida vivida, lo observaba Josephine, Mama Joe, Bellamy. Su chal de punto, cuidadosamente elegido, brillaba a la luz del amanecer. 72 años habían envejecido sus manos, pero no su mirada, firme, orgullosa, humedecida por la emoción. En su mente, Nathan repasó cada paso de aquel camino. La primera cuchara de gumbo, la manta que lo refugió, la burocracia que temió separarlos, el cuaderno de promesas junto a la almohada, y la carta que lo impulsó a volver. Sintió el nudo de gratitud y culpa. ¿Era justo exponerla a aquel escenario? ¿Estaba robándole su tranquilidad? Pero ninguna recompensa personal bastaría si no la reconocía allí, como su verdadera madre. Respiró hondo, colocó la mano derecha sobre el tomo de la Constitución, y con la izquierda señaló a Mama Joe. El murmullo entre la audiencia se apagó. Todos los ojos buscaron aquella figura discreta que se incorporó al escuchar su nombre. Juro solemnemente, comenzó, pero su voz se quebró al pronunciar la palabra más importante. Doy fe de servir con integridad y, sobre todo, con humanidad. Ese añadido no estaba en el guión. Fue el impulso irreprimible de un hombre que jamás necesitó más poder que el de un gesto maternal. Cuando terminó el juramento, el estrado estalló en aplausos. Nathan descendió los escalones y, con determinación, caminó hacia Mama Joe. Cada paso retumbó como un veredicto, el veredicto de su corazón. Al llegar a su lado, la rodeó con un brazo firme y alzó la otra mano ante la muchedumbre. Ella es mi madre, anunció con voz clara, no por sangre, sino por amor y por cada sacrificio que hizo para salvarme. Las cámaras estallaron en destellos mientras Mama Joe, consciente de su silencio elegido, permitió que una lágrima rodara por su mejilla. Él se arrodilló, tomó sus manos llenas de venas y arrugas, y susurró en su oído. Quiero que esta vez, lo hagamos oficial. Al día siguiente, en la oficina silenciosa de registro civil, Nathan firmó los papeles que cambiarían su vida para siempre. En letra firme escribió su apellido junto al de ella, Bellamy. Bajo la rúbrica, estampó otro breve mensaje. Siempre fuiste mi madre. Hoy lo sabe el mundo. Cuando Mama Joe vio el documento, su sonrisa iluminó la sala. No necesitó más pruebas. Su hijo, el juez federal, la reconocía oficialmente como tal. Esa tarde, regresaron juntos al porche de la pequeña casa de Willow Street. Él llevaba flores de magnolia recogidas en el jardín. Ella guardaba la carta bajo la almohada en el bolsillo de su chal. Sentados en el banco de madera, compartieron un silencio pleno, el silencio de quienes han superado el dolor, la traición y la indiferencia del mundo. Y mientras el sol se colaba entre las hojas, Nathan tomó la mano de Mama Joe y, con la voz cargada de promesas, dijo, Madre, gracias por enseñarme que la justicia más poderosa nace de un acto de bondad. Ella sonrió,
con la certeza tranquila de quien sabe que, a veces, el amor escrito a fuego en el alma es el legado más duradero.